En la colonia Guerrero del Distrito Federal, durante los primeros días de marzo de 1973, los vecinos de la calle Mosqueta comenzaron a notar algo que nadie podía explicar con precisión. No era exactamente un olor, aunque el aire cerca del puesto de tamales de doña Eduviges llevaba semanas cargando algo distinto, algo que se pegaba a la garganta de una manera que ni el pulque ni el atole podían lavar. Los perros callejeros, que normalmente husmeaban cada rincón buscando desperdicios, se apartaban del callejón trasero donde la mujer preparaba su mercancía. Algunos vecinos comentaban que los tamales de Eduviges habían mejorado notablemente desde el otoño anterior, que la carne tenía una textura más suave, un sabor más profundo. Otros dejaron de comprarle sin poder articular exactamente por qué. El inspector sanitario Ramiro Eugenio Castellanos Mora, de 47 años, llevaba 23 años trabajando para la Secretaría de Salud del Distrito Federal. Había inspeccionado mercados, fondas, puestos callejeros y cocinas industriales en cada rincón de la capital. Conocía cada truco que los vendedores usaban para disfrazar carne en mal estado, cada método para ocultar condiciones insalubres. Era un hombre metódico, de estatura media, con el bigote recortado con precisión militar y manos que olían permanentemente a jabón desinfectante. Vivía solo en un departamento de la colonia Roma desde que su esposa lo había dejado 6 años atrás, cansada de sus horarios irregulares y su obsesión por la limpieza. Su hija, que estudiaba enfermería en Guadalajara, lo llamaba cada domingo. Era todo lo que quedaba de su vida familiar. La denuncia llegó a su escritorio un martes por la mañana. No venía de la autoridad sanitaria, sino del Ministerio Público. 3 personas habían reportado malestares severos después de consumir tamales del puesto de Eduviges Rentería Salazar en la calle Mosqueta, número 134. Los síntomas eran extraños: náuseas que duraban días, sueños perturbadores y, en 2 casos, una sensación persistente de haber comido algo profundamente equivocado. No era intoxicación alimentaria común. Los análisis de sangre no mostraban presencia de bacterias patógenas conocidas. Sin embargo, los 3 pacientes insistían en que había algo antinatural en aquella comida. Castellanos llegó al puesto poco después del mediodía, cuando el sol de marzo convertía el asfalto en una plancha caliente. El puesto ocupaba la esquina de un edificio de departamentos deteriorado, protegido por un toldo de lona azul desteñida. Eduviges Rentería era una mujer que aparentaba 60 años, aunque los registros que Castellanos revisaría después indicaban que tenía 52. Su rostro era redondo, de piel oscura, curtida por años de exposición al sol, y sus ojos negros poseían una fijeza que incomodaba. Vestía un delantal manchado sobre un vestido floreado y mantenía el cabello recogido en un chongo apretado. Sus manos, sorprendentemente grandes para su estatura, se movían con eficiencia entre las cazuelas humeantes. El inspector se identificó y solicitó inspeccionar las instalaciones. Eduviges no mostró sorpresa ni resistencia. Lo guió con calma hacia el pequeño cuarto trasero donde preparaba la masa y la carne. El espacio medía aproximadamente 3 metros por 4, con paredes de concreto sin pintar y un techo bajo de lámina. Había una estufa industrial de 4 quemadores, varios cubos de plástico con masa de maíz y, en un rincón, un refrigerador viejo que vibraba con un zumbido irregular. La temperatura dentro del cuarto era sofocante y el olor a carne cocida se mezclaba con algo más, un aroma dulzón que Castellanos no lograba identificar. Los utensilios estaban razonablemente limpios. La carne picada, almacenada en recipientes cubiertos, parecía fresca. Eduviges explicó con voz monótona que compraba la carne cada 3 días en el mercado de la Merced, que la cocinaba durante horas con especias que heredó de su madre, que sus tamales eran los mejores de la colonia porque seguía recetas tradicionales. Castellanos tomó muestras: carne cruda, carne cocida, masa, salsa. Selló cada recipiente con la meticulosidad que caracterizaba su trabajo. Eduviges lo observaba sin parpadear, con las manos cruzadas sobre el delantal manchado. Fue al regresar a su camioneta cuando Castellanos notó el primer detalle verdaderamente perturbador. En el callejón trasero, junto a un contenedor de basura, había huesos, muchos huesos, apilados de manera descuidada, algunos todavía con restos de tejido adherido. A primera vista parecían huesos de cerdo o res, el tipo de desperdicios normales en un negocio de comida, pero había algo en la forma de algunos de ellos, en la curvatura de ciertas piezas, que activó una alarma silenciosa en la mente del inspector. Tomó fotografías con su cámara Kodak, recolectó 3 muestras óseas y condujo directamente al laboratorio de la Secretaría de Salud en la avenida Bucareli. El doctor Héctor Villalobos Paniagua, patólogo forense de 54 años y veterano de 2 décadas en el servicio público, recibió las muestras con su habitual escepticismo profesional.
Villalobos era un hombre corpulento, con lentes de montura gruesa y una calvicie avanzada que compensaba con una barba cuidadosamente recortada. Había trabajado en algunos de los casos más perturbadores que la ciudad había conocido. El descuartizador de Tacubaya en 1968, los envenenamientos masivos en la colonia Doctores 2 años después. Nada lo sorprendía ya. O eso creía. Los análisis preliminares de la carne tomaron 3 días. Castellanos continuó con sus inspecciones rutinarias mientras esperaba, pero su mente regresaba constantemente al puesto de Eduviges, a sus ojos fijos, a aquel olor dulzón que no podía sacarse de la memoria. El jueves por la tarde, Villalobos lo llamó a su oficina. El patólogo estaba pálido de una manera que Castellanos nunca había visto. Las muestras de carne cocida contenían tejido mamífero, confirmó Villalobos, pero no era cerdo, no era res, no era ninguno de los animales comúnmente consumidos en México. Las pruebas de comparación proteica revelaban algo imposible. Las muestras coincidían con tejido humano. No completamente. Había algunas variaciones que Villalobos no lograba explicar, como si el tejido hubiera sido alterado de alguna manera, procesado de forma que modificaba su estructura molecular básica. Pero la base era inequívocamente humana. Los huesos confirmaban la pesadilla. Fémures humanos, costillas, fragmentos de cráneo. Algunos mostraban marcas de corte consistentes con despiece intencional. Otros habían sido molidos, pulverizados hasta convertirlos en un polvo fino. Castellanos sintió que el piso de linóleo del laboratorio se movía bajo sus pies. En 23 años de carrera, había visto carne podrida, infestaciones de gusanos, ratas muertas en depósitos de agua. Pero esto era diferente. Esto era un abismo moral que su mente racional se resistía a aceptar. Solicitó una segunda opinión. El doctor Villalobos ya la había obtenido. Su colega de la Universidad Nacional, el doctor Samuel Ibarra Montes, especialista en antropología forense, había confirmado de manera independiente la naturaleza humana de los restos. Las marcas de los huesos sugerían que los cuerpos habían sido procesados con herramientas domésticas, cuchillos de cocina, sierras manuales, quizás un molino de carne industrial. La investigación criminal formal comenzó el viernes. El agente del Ministerio Público Leopoldo Garza Treviño, un hombre severo de 51 años con reputación de incorruptible, tomó el caso personalmente. Garza había procesado a narcotraficantes, asesinos en serie, redes de prostitución infantil. Su rostro, marcado por cicatrices de viruela, reflejaba 3 décadas de exposición a la peor degradación humana. Ordenó vigilancia del puesto de Eduviges mientras se preparaba la orden de cateo formal. Durante 2 días, agentes de civil observaron sus movimientos. La mujer mantenía una rutina invariable. Llegaba a las 4 de la madrugada, preparaba la masa, cocinaba la carne, abría el puesto a las 6. Cerraba a las 9 de la noche y regresaba a pie a su domicilio, una casa pequeña de un solo piso en la calle de Magnolia, a 6 cuadras del puesto. Lo que los vigilantes reportaron agregó otra capa de extrañeza al caso. Eduviges no recibía visitas, no hablaba con vecinos, compraba sus ingredientes siempre en el mismo puesto del mercado, excepto la carne, que según el vendedor de especias traía de un proveedor familiar. Cada 3 o 4 días llegaba a su casa un taxi que descargaba bultos envueltos en lona. Los vecinos de la calle Magnolia, cuando fueron interrogados discretamente, recordaban que Eduviges había tenido hermanos, 5 hermanos mayores, todos hombres. Nadie los había visto en años. El cateo se ejecutó un lunes al amanecer. 12 agentes rodearon la casa de Eduviges, mientras Castellanos, Villalobos y el agente Garza esperaban en la calle. La mujer abrió la puerta sin resistencia cuando tocaron. Vestía un camisón blanco y pantuflas, y su expresión permanecía tan vacía como siempre. Firmó el documento de cateo sin leerlo y se sentó en una silla de la cocina a esperar, con las manos sobre el regazo. La casa era espartana, sala con un sofá desgastado, comedor con una mesa de madera manchada, cocina con estufa y refrigerador antiguo, 2 recámaras pequeñas. Todo estaba ordenado con una pulcritud obsesiva. Las paredes lucían crucifijos y estampas de santos. En la recámara principal, una cama individual perfectamente tendida y un armario con ropa modesta. La segunda recámara estaba vacía excepto por cajas de cartón apiladas contra las paredes, cajas que contenían documentos familiares, fotografías viejas, objetos personales que evidentemente no pertenecían a Eduviges. Fue en el sótano donde encontraron el horror completo. La casa, construida en los años 30, tenía un sótano al que se accedía por una trampilla en la cocina, oculta bajo una alfombra. Las escaleras de concreto descendían a una habitación de aproximadamente 6 metros por 6, con techo bajo y paredes de piedra húmedas. El olor allí abajo era el mismo que Castellanos había percibido en el cuarto trasero del puesto, magnificado 100 veces. Dulzón, orgánico, putrefacto y almíbar mezclados en una combinación que provocaba arcadas.
Había una mesa de metal en el centro, del tipo usado en morgues o carnicerías. Sobre ella, instrumentos, sierras, cuchillos de diferentes tamaños, un hacha pequeña, recipientes esmaltados manchados de marrón oscuro. En un rincón, un congelador industrial del tipo usado en restaurantes. Dentro, envueltos en papel de carnicero y etiquetados con letra clara y metódica, había paquetes. 23 paquetes. Cada uno contenía partes humanas cuidadosamente separadas. Brazos, piernas, torsos sin cabeza. Las etiquetas llevaban nombres: Roberto, muslo y skull; Javier, costillas; Martín, antebrazo der. Contra la pared opuesta había estantes con frascos de vidrio. Dentro de los frascos flotaban en formol órganos, corazones, hígados, riñones. Cada frasco etiquetado con un nombre y una fecha. Las fechas se extendían desde 1968 hasta febrero de 1973. 5 años de matanza metódica. En el suelo, parcialmente cubierto por una lona, había un molino de carne industrial, sus mecanismos todavía manchados con residuos oscuros. Junto al molino, sacos de 50 kilos llenos de un polvo grisáceo. Hueso humano pulverizado, como confirmaría después el análisis. Eduviges lo mezclaba con la masa de maíz para darle, según explicaría después con voz monótona, más sustancia. Cuando subieron del sótano, Castellanos tuvo que salir a la calle a vomitar. Villalobos, el patólogo que creía haberlo visto todo, se sentó en el patio trasero con la cabeza entre las manos, temblando. El agente Garza, con el rostro pétreo que había perfeccionado en 3 décadas de servicio, ordenó el arresto de Eduviges Rentería y el sellamiento completo de la escena del crimen. La mujer no opuso resistencia, no pidió abogado, no mostró emoción. Cuando le leyeron los cargos en la patrulla, asintió como si le estuvieran confirmando el pronóstico del clima. En la comandancia de la Procuraduría General de Justicia, en la calle de Niños Héroes, la sentaron en una sala de interrogatorios iluminada por un tubo fluorescente que parpadeaba cada pocos segundos. El agente Garza condujo personalmente el interrogatorio, con Castellanos como testigo. Eduviges habló durante 7 horas. Su confesión fue grabada en 3 cintas de carrete que después serían transcritas en 212 páginas de testimonio. Habló con voz uniforme, sin lágrimas, sin remordimiento visible, recitando hechos como quien enumera los ingredientes de una receta. La historia, tal como ella la contó, comenzaba en 1938, cuando nació en un pueblo del estado de Guerrero llamado Tierra Colorada. Era la 6ª hija y la única mujer de una familia de campesinos pobres. Sus 5 hermanos mayores, Roberto, Javier, Martín, Felipe y Gustavo, la trataron desde niña no como hermana, sino como sirvienta. La golpeaban cuando la comida no estaba lista a tiempo. La encerraban en el gallinero si protestaba. A los 12 años, Roberto, el mayor, comenzó a violarla. Los otros siguieron su ejemplo. Durante 6 años, los 5 hermanos abusaron de ella de manera sistemática, mientras sus padres, sumidos en la pobreza y el alcoholismo, fingían no ver nada. A los 18 años, Eduviges quedó embarazada. No sabía cuál de sus hermanos era el padre. Su madre la obligó a abortar usando hierbas que casi la matan. Cuando se recuperó, sus hermanos intensificaron los abusos, como castigo por haber avergonzado a la familia. A los 20 años, después de la muerte de sus padres en un accidente de camión, los hermanos vendieron la tierra familiar y se mudaron al Distrito Federal, arrastrando a Eduviges con ellos. Compraron la casa de la calle Magnolia con el dinero de la venta. Los 5 trabajaban en construcción y en el mercado de la Merced. Eduviges cocinaba, limpiaba, lavaba la ropa. Los hermanos le daban dinero apenas suficiente para comida. Seguían violándola cuando querían. Ella nunca denunció porque, según explicaba con voz vacía, ¿a quién le iba a importar? La decisión llegó en agosto de 1968, durante los días previos a los eventos de Tlatelolco. Roberto, borracho una noche, la golpeó tan severamente que le rompió 3 costillas. Mientras yacía en el piso de la cocina, escupiendo sangre, algo dentro de Eduviges se rompió de manera definitiva. No era furia lo que sentía, explicó al agente Garza. Era algo más frío, más absoluto. Una certeza de que ellos no merecían vivir y que ella merecía su carne. Comenzó con Roberto. Le preparó pozole con hongos que compró a una curandera, hongos que causaban sueño profundo. Cuando Roberto se desplomó en su cama, Eduviges entró con el machete que usaban para cortar leña. Le seccionó la carótida con un solo movimiento. Roberto murió en menos de 2 minutos, ahogándose en su propia sangre. Eduviges lo descuartizó en la bañera usando las técnicas que había observado durante años en el mercado. Envolvió los pedazos en periódico y los almacenó en el congelador que había en el sótano. A los otros hermanos les dijo que Roberto había huido con una mujer. Ellos no mostraron mucho interés.
Cocinó a Roberto durante semanas, lo comió sola, en secreto, experimentando qué partes sabían mejor, qué métodos de cocción eran más efectivos. Descubrió que la carne humana, especialmente de hombres que habían trabajado físicamente toda su vida, tenía una textura similar al cerdo pero más densa. Molió los huesos y los mezcló con harina. No desperdició nada. Javier siguió 6 meses después, envenenado con raticida mezclado en su cerveza. Martín, al año siguiente, estrangulado mientras dormía. Felipe en 1971, empujado por las escaleras del sótano con fuerza suficiente para romperle el cuello. Gustavo, el menor de los hermanos, en febrero de 1973, apuñalado 32 veces en el pecho. Cada muerte espaciada lo suficiente para que los vecinos no sospecharan un patrón. Cada hermano reportado como desaparecido o mudado a provincia. Nadie investigó, nadie preguntó. El puesto de tamales lo abrió en 1971. Necesitaba un uso para la cantidad de carne que estaba procesando y necesitaba dinero propio. Los tamales le permitían ambas cosas. Mezclaba carne humana con cerdo en proporción de 1:3. La molienda de huesos agregaba calcio a la masa, mejoraba la textura. Los clientes elogiaban sus tamales. Algunos se volvieron consumidores regulares. Eduviges servía a cada uno con la misma expresión vacía, sabiendo exactamente qué estaban comiendo. Cuando el agente Garza le preguntó si sentía remordimiento, Eduviges lo miró sin parpadear y respondió: «Ellos me comieron durante 24 años. Yo solo les devolví el favor». Los análisis forenses confirmaron cada palabra de su confesión. El ADN extraído de los restos correspondía a 5 hombres relacionados genéticamente entre sí y con Eduviges. Los registros de personas desaparecidas revelaron que los 5 hermanos Rentería habían sido reportados en diferentes años por conocidos del mercado que extrañaban no verlos. Las investigaciones habían sido superficiales, archivadas por falta de evidencia. Nadie había pensado en buscar en el sótano de su hermana. El caso generó horror nacional cuando los periódicos publicaron los detalles. La caníbal de la Guerrero, la llamaron. La tamalerita asesina. Fotografías del puesto, ahora acordonado con cinta policial amarilla, aparecieron en primera plana de Excelsior y El Universal. La Iglesia Católica declaró los actos como evidencia de posesión demoníaca. Psiquiatras debatieron en programas de radio si el trauma prolongado podía destruir completamente la empatía humana. Vecinos que habían comido sus tamales durante años enfermaron de horror al comprender lo que habían consumido. 3 personas fueron hospitalizadas por crisis nerviosas. Eduviges fue evaluada por 5 psiquiatras diferentes. Todos coincidieron. Era completamente cuerda. No mostraba síntomas de psicosis, esquizofrenia o disociación. Entendía perfectamente la naturaleza de sus actos. Simplemente no sentía que hubiera hecho algo moralmente incorrecto. El doctor Ernesto Villegas Ochoa, jefe de psiquiatría del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, la describió en su informe como la ausencia más completa de conciencia moral que he presenciado en 40 años de práctica. El juicio duró 3 meses. El abogado defensor intentó alegar locura temporal, después abuso prolongado como atenuante. El juez rechazó ambos argumentos. El 24 de noviembre de 1974, Eduviges Rentería Salazar fue sentenciada a 5 cadenas perpetuas consecutivas por asesinato premeditado, más 30 años adicionales por profanación de cadáveres y delitos contra la salud pública. Tendría 132 años cuando fuera elegible para libertad condicional. La condujeron al penal de Santa Marta, Acatitla. Los otros internos, incluyendo asesinos y violadores, la evitaban. Había algo en su mirada vacía que perturbaba incluso a criminales endurecidos. Comía sola. Trabajaba sola en la lavandería, nunca recibió visitas, nunca envió cartas. En los registros de la prisión, las guardias anotaban lo mismo cada semana. Comportamiento normal, sin incidentes. Ramiro Eugenio Castellanos. Mora nunca se recuperó completamente del caso. Continuó trabajando como inspector sanitario hasta su jubilación en 1988, pero sus colegas notaron un cambio. Desarrolló un tic nervioso en el ojo izquierdo. Dejó de comer carne de cualquier tipo. Se volvió obsesivo con la documentación, verificando 3 veces cada detalle, como si temiera que otro horror pudiera escaparse por las grietas de la burocracia. Se retiró a vivir con su hija a Guadalajara y murió de un infarto en 1994, a los 68 años. Su hija recordaría después que en sus últimos años, su padre despertaba gritando de pesadillas donde estaba de regreso en aquel sótano. El doctor Héctor Villalobos Paniagua continuó como patólogo forense hasta su retiro en 1985. Procesó cientos de casos después de Eduviges, pero colegas cercanos notaron que nunca volvió a comer tamales.
En entrevistas ocasionales con estudiantes de medicina, mencionaba el caso como ejemplo de hasta dónde puede llegar la degradación humana, pero se negaba a dar detalles específicos. Murió en el 2006, a los 87 años. El agente del Ministerio Público, Leopoldo Garza Treviño, ascendió a subprocurador en 1978. Su manejo del caso Rentería fue citado como ejemplo de profesionalismo bajo presión extrema. Se retiró en 1986 y falleció en el 2001, a los 79 años. En su funeral, un colega recordó que Garza había declarado en privado que el caso Rentería le había enseñado que el mal no necesita razones sobrenaturales. A veces es solo una consecuencia lógica del dolor humano llevado más allá del punto de quiebre. La casa de la calle Magnolia fue demolida en 1975. El terreno permaneció vacío durante años porque nadie quería construir allí. Eventualmente, en 1982, se levantó un edificio de departamentos de 4 pisos. Los inquilinos reportaron durante los primeros años sensaciones extrañas, olores inexplicables, sueños perturbadores, una opresión en el pecho al pasar cerca del sótano común que ocupaba aproximadamente el mismo espacio donde había estado el cuarto de Eduviges. Las quejas disminuyeron con el tiempo, pero algunos residentes antiguos todavía evitan el área del sótano. El puesto de tamales en la calle Mosqueta fue quemado por vecinos enfurecidos 3 días después del arresto de Eduviges. Las autoridades no presentaron cargos contra los responsables. El espacio permaneció vacío durante una década. Ahora hay una tienda de abarrotes, pero los vendedores ambulantes de comida evitan instalar sus puestos en esa esquina específica. Dicen que la comida preparada allí nunca sabe bien, sin importar qué ingredientes usen. Eduviges. Rentería Salazar murió en la enfermería del penal de Santa Marta, Acatitla, el 12 de agosto del 2005, a los 67 años. La causa oficial fue cáncer de páncreas. Fue enterrada en la fosa común del cementerio civil de Iztapalapa, sin ceremonia religiosa. Ningún familiar reclamó el cuerpo. En los archivos de la prisión, su expediente ocupa 3 cajas grandes en el sótano de almacenamiento, etiquetadas con tinta roja. Rentería Salazar, acceso restringido. Los expedientes del caso permanecen clasificados bajo llave en los archivos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Investigadores, periodistas y criminólogos han solicitado acceso completo durante décadas. La mayoría de las solicitudes son denegadas. Las fotografías de la escena del crimen nunca han sido publicadas. Los documentos públicamente disponibles omiten los detalles más perturbadores. El Estado mexicano determinó que cierta información podría causar daño social irreparable si se difundiera completamente. En el 2018, durante renovaciones en el edificio de la Procuraduría, un empleado de mantenimiento reportó haber encontrado 3 cajas adicionales de evidencia relacionada con el caso Rentería en un sótano olvidado. Las cajas contenían, según el reporte filtrado a la prensa, cuadernos manuscritos de Eduviges, donde documentaba cada matanza con detalle clínico, incluyendo diagramas de cómo descuartizó a cada hermano, recetas experimentales para preparar diferentes órganos y cálculos sobre cuántos tamales podía producir con cada cuerpo. Las autoridades confiscaron las cajas inmediatamente. Su contenido nunca ha sido oficialmente confirmado. En la colonia Guerrero, los vecinos más antiguos todavía cuentan la historia en voz baja, generalmente después del anochecer, cuando las calles se vacían. Algunos agregan detalles que no están en los registros oficiales, que Eduviges cantaba mientras trabajaba en el sótano, que los perros aullaban cada noche cerca de su casa, que las plantas en su patio se marchitaban sin razón. ¿Qué tanto de esto es verdad y qué tanto es leyenda urbana cultivada por el horror? Ya no puede determinarse con certeza. Lo que es verificable, documentado en reportes oficiales, archivados en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, es que entre 1973 y 1974, las ventas de tamales en el Distrito Federal cayeron en un 23%. Puestos callejeros que habían operado durante generaciones cerraron porque los clientes simplemente dejaron de comprar. Tomó años para que la confianza regresara. Algunas familias nunca volvieron a comer tamales, y hasta hoy, cuando alguien en la Ciudad de México prueba tamales de un puesto desconocido y nota algo diferente en el sabor, algo que no logra identificar del todo, una pequeña voz en el fondo de su mente susurra una pregunta que preferiría no hacerse. Los vendedores lo saben. Por eso muchos ahora preparan sus tamales a la vista del público, en mostradores abiertos, con ingredientes claramente etiquetados. Por eso algunos cuelgan certificados sanitarios, incluso cuando no son legalmente requeridos. Por eso, en las noches frías de invierno, cuando el vapor sube de las ollas y el olor a masa cocida llena las calles, ciertos rincones de la colonia Guerrero permanecen extrañamente vacíos.
porque hay esquinas que la memoria colectiva de una ciudad marca como malditas, lugares donde el horror fue tan profundo que ni 5 décadas pueden lavar completamente su mancha.